Bueno, ¿cómo están? Así los veo, animados. Uf, ya. Primero quiero repartir unos versículos, ¿ya? Sandri, ¿tú puedes, por favor, buscar Marcos 4, 26, del 26 al 29? Yo les voy a ir diciendo en qué momento. Mile, puedes buscar Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Kelly, Hebreos 5, del 12 al 14. Caro, puedes buscar Juan 15, del 2 al 3. El Evangelio de Juan, del 15 del 2 al 3. Anita, puedes buscar Primera de Timoteo 4, del 7 al 10. Gaby, puedes buscar Hebreos 6, del 1 al 2. Luis Enrique, puedes buscar Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Gloria, si puede buscar Mateo 14, 23. Y, ¿qué me falta? Jaime, por favor, Deuteronomio 5, 1. 4 del 7 al 10. Vale, me faltará, vale. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y creo que ahí estamos todos, ¿cierto? Ya. ¿Se ve? Ya. Bueno, Sandra la semana pasada hizo una magnífica introducción de Hebreos, ¿cierto? Hablamos del capítulo 12 y hablamos de lo que era el crecimiento y la madurez. ¿No se escucha bien? Ah, perfecto. Toda la razón. Ya. Toda la razón. Eso, muy bien. Bueno, entonces, Sandra habló de una serie de temáticas que vamos a empezar a tratar en estas semanas, que hablan del crecimiento y la madurez. Kelly oraba y pedía que el Señor preparara la tierra de nuestro corazón, yo creo sin saber que íbamos a hablar de esto, ¿ya? La imagen que ustedes ven atrás es de un campo, ¿cierto?, que está sembrado. Y bueno, para continuar con esta serie de temáticas, yo creo que lo primero necesario es que definamos qué es el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, una definición que me gustó mucho es que es un proceso. Ay, yo de veras que yo la tengo que cambiar, perdón. Esto de la tecnología de repente. Ahí. Ya. Entonces, la definición, ¿cierto?, de crecimiento es la que dice ahí, que es un proceso. Y esta palabra está destacada porque es un proceso que puede ser de un aumento progresivo en la cantidad, el tamaño o la complejidad de algo. Cuando hablamos de crecimiento, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Ya, pero un ejemplo. Un árbol, ¿cierto? Lo que vimos ahí en la foto. Las personas, un niño que crece. Claro, también. Puede ser la economía, ¿cierto? Algo numérico, pero que en el fondo... ¿Ah? Oh, sí, sí, bueno. Pero en el fondo es algo que aumenta en complejidad, ya sea en cantidad, en tamaño o en la complejidad de esa estructura, de esa persona. Entonces, siguiendo el ejemplo del árbol que decía Sandra, o una planta, ¿cierto? Yo les quiero contar que la semana pasada yo estaba en mi trabajo, estaba con uno de mis alumnos conversando con un paciente. Y dentro de lo que conversábamos, el paciente nos cuenta que él se dedicaba a muchas cosas en realidad, pero construía cabañas, él arrendaba cabañas en una zona, ya no me acuerdo cuál, pero que también él cultivaba,
distintos productos. Y dentro de lo que él cultivaba, él decía que tenía un plantío de espárragos. Y él me pregunta, ¿usted sabe cómo crecen los espárragos? Yo le dije, no, nunca me lo había preguntado. Y él me dice, mire, yo le voy a decir. Y me empieza a explicar de una manera súper sencilla. Y después me dice, pero búsquelo. ¿Y qué creen que hice yo? Lo busqué, ¿ya? Porque obviamente me quedó esa curiosidad, pero después con el tiempo entendí que el Señor había puesto eso, porque me tocaba ver esta temática. No fue casualidad que Él me hubiera dado esa información. Y quiero contarles que el espárrago, a diferencia de muchas hortalizas que crecen, es una planta perenne. ¿Usted sabe lo que es una planta perenne? Que dura mucho tiempo, ya que viven más de 2 años, que la misma raíz, la misma planta pasa un proceso y vuelve a producir y producir, no muere como otras hortalizas que tienen un ciclo corto, ¿ya? Entonces es un ciclo continuo, incesante, que no tiene intermitencias. Esa es la primera característica de esta planta. Y que crece a partir de raíces que se les llama garras. ¿Por qué? Porque esa es como la forma más rápida de ser cultivados, los espárragos. Son como unas cositas así que se plantan y puede empezar a producir. Pero también se puede sembrar unas semillitas que son súper chiquititas. Pero cuando sembramos espárragos, ya para el que quiera, porque igual es fácil, yo lo busqué y es fácil, no se puede esperar una cosecha pronta. Hay que esperar 3 años para que el espárrago pueda dar una cosecha buena. ¿Ya? Entonces, esto a mí ya me llamó la atención, porque el que cosecha espárragos tiene que tener paciencia. Porque no significa que el espárrago no dé fruto. Lo que pasa es que no da lo que debería dar. No está en su máximo potencial ese espárrago, esa raíz. Por lo tanto, necesita tiempo. Recién al 3er año se puede empezar a ver una cosecha buena de espárragos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Y otra cosa es súper importante. ¿Por qué uno tiene que esperar ese tiempo? Porque las raíces no logran una profundidad adecuada. Entonces, crece superficialmente, pero la raíz no es profunda. Entonces, los frutos no son buenos. ¿Ya? Por eso se tiene que esperar ese tiempo si lo sembramos por semillas. Por eso, para los más impacientes, se puede sembrar en estas garras que ya la raíz está formada. Pero igual tiene que extenderse, tiene que tener profundidad. Entonces, esa es una de las primeras características que a mí me llamó la atención. Y bueno, la segunda es que las raíces son profundas y se extienden. Se extienden para poder tener firmeza. Y otra cosa interesante es que requiere que la planta esté a pleno sol. O sea, debe estar al menos 5 o 6 horas al día a pleno sol. Y necesita también estar plantado en un lugar donde tenga nutrientes suficientes para que pueda crecer, ¿ya? Y que tenga un buen drenaje. No es necesario regarlo siempre, pero tiene que tener un buen sistema de drenaje para que pueda tomar esa agua. Entonces, cuando yo pensaba en el espárrago, pensaba inmediatamente en este pasaje que está aquí, ¿ya? Que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera, ¿ya? O sea, eso es lo que necesita el espárrago para poder crecer, para que su fruto realmente pueda ser abundante, ¿ya? Creo que este pasaje no lo vi, pero lo voy a buscar yo, que habla de cómo es este proceso, que está en Mateo 13, del 5 al 6, si ustedes me acompañan para buscarlo, para que lo lean conmigo, porque no está en la presentación. O sí, parece que sí. Mateo 13,
No, ahí están los espárragos, miren. Esa es la fotito de los espárragos. Esa es la fotito. Entonces, Mateo 13, del 5 al 6, dice... Ay, me equivoqué, 13. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, en este caso, este ejemplo que da aquí la Biblia, la raíz no tenía profundidad. Por eso salió, brotó, o sea, hubo un brote, pero no tenía profundidad y por lo tanto murió. Entonces, para que el espárrago pueda crecer bien, necesita pasar por este proceso de 3 años para que la raíz sea fuerte y pueda tener una buena producción. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención y el espárrago tiene un ciclo de crecimiento, ya que esto también es súper interesante. El espárrago primero brota, estas pequeñas hojitas que salen, pero son superficiales, ¿ya? Y eso ocurre en primavera. Luego en el verano los brotes crecen, ¿cierto? Y se convierten en plantas frondosas. Pero ahí están recién acumulando energía, o sea, no se puede cosechar todavía. Y en el otoño-invierno dice que la planta entra en un proceso de reposo, ¿ya? O sea, otra cosa interesante del espárrago es que resiste climas adversos, ¿ya? No se recomienda igual las heladas en invierno, los grados bajo cero, pero aún si eso sucediera, es lo suficientemente resistente como para poder permanecer bajo esas condiciones climáticas. Entonces, en el invierno dice que se seca toda la parte superficial para luego en el verano volver entonces a cobrar fuerza en este proceso que dura 3 años. Y los espárragos tienen una duración aproximada de 10 años, una raíz. O sea, esa misma raíz puede seguir produciendo en este ciclo durante 10 años. Si está en un terreno adecuado, si se espera el tiempo perfecto para su cosecha. Entonces a mí me llamó tanto la atención este ciclo del espárrago y cuando pensaba en esto del crecimiento, pensaba en que realmente el crecimiento a veces uno espera que sea algo rápido, que sea algo de un momento a otro, pero no es así. El crecimiento se necesita esperar, tiene que pasar un tiempo para que esté en su máximo potencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, es súper importante. Ah, y otra cosa que no les había dicho. Los espárragos, cuando ya están en estos 3 años de haber sido plantados, la primera cosecha dura solo 7 días. Pero la segunda cosecha, o sea, al segundo año, la cosecha dura 14 días. Y al tercer año se extiende por 3 semanas. O sea, mientras más tiempo pasa, el espárrago es más productivo, da más fruto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención todo esto que investigué y que yo no tenía idea. Entonces, así como el crecimiento de cualquier cosa, ¿cierto? De las plantas, de las personas, ¿ya? Porque aquí somos todos un ministerio maduro, ¿cierto? Que estamos creciendo en sabiduría y en edad también. El crecimiento espiritual es muy parecido, ¿ya? Entonces, según la Biblia, este era el versículo que ya les mostré. Entonces, el crecimiento espiritual, como dice ahí, también es un proceso continuo. Y ocurre no por algo visible, sino que es por algo interno, ¿ya? Entonces, es una transformación que
nos lleva hacia la madurez y que el objetivo principal es que nosotros cada vez nos parezcamos más a Cristo. Ese es el objetivo del crecimiento espiritual. Como dice, esto no se lo di a nadie parece, pero yo creo que todos no sabemos este pasaje, que está aquí. Gálatas 5, del 22 al 23. Lo puse en la versión NTV, que dice que, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O sea, el objetivo del crecimiento es que en algún momento podamos llegar a ser maduros para dar fruto. O sea, son dos cosas que van unidas, el crecimiento y la madurez. Entonces, el fruto que nosotros, que el Señor espera que demos, es el que vemos aquí en Gálatas. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante entender que el crecimiento espiritual, como decía la definición, no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso, ¿ya? Y requiere, por supuesto, que nos centremos en Cristo, porque ese es nuestro objetivo, parecernos cada vez más y más a Cristo. Para crecer necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿ya? Lo podríamos comparar con el sol, ¿ya? Con el fuego del Espíritu, porque el espárrago necesitaba pasar muchas horas al sol para poder tener el ambiente propicio para poder crecer, ¿cierto? Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No podemos crecer por nuestra propia cuenta. Necesitamos al Señor. Y obviamente necesitamos también ser obedientes al Espíritu, ¿ya? Y otra cosa importante que el espárrago necesitaba era un suelo adecuado, ¿cierto? Un suelo que tuviera nutrientes. Y nosotros también necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Todos los días, ¿ya? La Biblia compara la nutrición de la palabra de Dios con la leche espiritual, ¿cierto? No adulterada. Y ese es el alimento que nosotros necesitamos. Esa es la nutrición que necesita nuestra vida para poder crecer. Y también necesitamos a nuestra iglesia, crecer juntos en un contexto de comunidad, para que entre todos vayamos creciendo y ya no estemos todo el tiempo tomando leche, ¿cierto? Porque los niños van creciendo, al principio toman leche, pero después ya la leche no es suficiente, porque no es completo su nutrición solo con leche, necesitan otro tipo de alimento, ¿ya? Y así nosotros también necesitamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que ya nuestro alimento sea sólido, sea consistente y no solamente básico como la leche, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esta imagen, ¿qué se les viene a la mente? Jugo de naranja, ¿cierto? Pero ese es el fruto, ¿cierto? Porque para que ese árbol tuviera naranjas, primero tuvo que crecer. Primero creció el árbol. Y cuando el árbol ya estuvo listo, cuando ya creció, se empezaron a producir los frutos, ¿ya? Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que este es el objetivo, la madurez, dar fruto. Este es el resultado del crecimiento, ese fruto que se ve ahí. Entonces, ¿cuál es la definición de madurez? Que aquí yo puse 2 porque las encontré muy adecuadas para lo que estamos hablando. Es la cualidad del que ha alcanzado el desarrollo esperado, sea el árbol, sea un niño, sea un proceso, ya esa es la cualidad. Ya una persona está madura cuando ha alcanzado el desarrollo esperado. Eso significa madurez. Y la segunda definición que me gustó mucho, que es cualidad y estado de lo que está maduro, crecido o perfeccionado. O sea, a eso nosotros aspiramos, a la madurez, ¿ya? Entonces, miren, vamos a empezar a ver características, porque hablando de, buscando toda esta información, yo empecé a imaginar distintas
cosas que me gustaban, pues, frutos. Entonces, yo les pido a ustedes que se imaginen un fruto, el que sea de su preferencia, cualquiera, una uva, frutillas, ¿ya? Entonces, vamos ahora a dar cuáles son los indicadores de que un fruto está maduro. Porque uno puede ver esa naranja, pero en realidad no sabe si está madura. Puede que esté verde, o sea, yo la veo formada, pero ¿cómo nos damos cuenta de que un fruto está maduro? Entonces, primero, por el color de la piel, ¿ya? Cuando uno ve una fruta madura, uno la ve brillante, ¿cierto? La ve tersa, como que, ¡ay!, la llama a que uno la pele y se la coma, ¿ya? Ese es el indicador más visible, o sea, lo que uno puede ver. Entonces, ¿qué dice este pasaje aquí? Mateo 7, el 16 y el 20, dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. O sea, yo veo a alguien y sé inmediatamente por lo que hace si es maduro o no. ¿Ya? Entonces, esta es como la primera forma de identificar un fruto cuando está maduro, por lo que veo, el color de su piel o de su cáscara, ¿ya? Segundo, por la textura, ¿ya? Esto me llamó mucho la atención porque dice que cuando uno toma un fruto que está maduro, cuando uno, por ejemplo, está eligiendo paltas en el supermercado, ¿cuáles paltas eligen ustedes? Las que están blanditas, ¿cierto? Entonces, un fruto también se puede identificar por cuán blando está al ejercer una presión, porque cuando uno aprieta una palta tiene que cargarla, ¿cierto? Eso es una presión. Entonces, mientras más blandito uno dice, esta palta está en su punto. Entonces, este pasaje de Ezequiel, ¿qué dice? Dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, o sea, ese corazón duro, impenetrable, que no está maduro, ¿sí? Y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En la versión NTV este versículo dice que el Señor nos dará un corazón tierno y receptivo. O sea, esta es una señal de madurez. Cuando el corazón está blandito, cuando es receptivo a la voz de Dios, no cuando está endurecido, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos comparar perfectamente con lo que pasa con una fruta, cualquiera sea. Y esta me gustó porque nunca yo había notado este versículo. Yo no sé si a ustedes les va a pasar, pero yo de verdad quedé sorprendida. Otra forma de identificar la madurez en un fruto es el aroma. ¿Sí o no? Cuando ustedes pasan por la sección de frutas y verduras del supermercado o cuando van a la feria, uno siente unos olores, ¿cierto? De todo. Entonces, cuando uno siente el aroma, ya uno sabe que esa fruta está lista para comérsela. Porque una fruta verde, que está dura, no produce ese olor. Cuando la fruta está madura, empiezan a liberarse compuestos volátiles. Por eso a uno como que se le despiertan los sentidos y le dan ganas de comer. La piña, dice la Anita aquí. Bueno, a mí me gustan muchas, pero eso es lo que sucede. Y miren lo que dice este pasaje. Este pasaje, bueno, no es este el que les decía, pero este dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. O sea, la vida de Cristo es un olor fragante para Dios. O sea, es una vida perfeccionada completamente. Y nosotros tenemos que aspirar a eso, a ser perfeccionados igual que Cristo. Pero miren este pasaje que a mí me sorprendió. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo
y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Nosotros somos un aroma fragante a Dios. Cuando realmente nuestra vida está en ese proceso de crecimiento y madurez. Igual que Cristo, porque nuestra aspiración es llegar a ser como Cristo. Ese es nuestro referente. Entonces, cuando nuestra vida va encaminada hacia esa dirección, dice que para Dios nuestra vida tiene ese olor fragante, igual que las frutas cuando están maduras. ¿Sí? Otra característica de los frutos maduros es el peso y la forma. Cuando una fruta está madura se hace más densa, se hace como más pesada, independiente del tamaño, pero como que se vuelve más pesada aunque sea pequeña. Cuando están verdes, cualquier fruto son livianos, es como que estuvieran huecos. Pero cuando están maduros, la fruta ya está lista porque ya produjo lo suficientemente de azúcar y de otras sustancias para ser agradable al paladar. Entonces, cuando la fruta está madura, su forma cambia. Es una fruta consistente, no es liviana. Y asimismo sucede con nuestra vida. Nuestra vida delante de Dios tiene que ser consistente. No podemos un día sí, otro día no, pucha si tengo ganas. O sea, nuestra vida tiene que tener realmente un peso. Tenemos que ser de una sola palabra delante de Dios. Entonces, esto también es impresionante. ¿Y cómo podemos comparar esto? Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, así tiene que ser nuestra vida, firme y constante, tal como una fruta cuando está madura. Y por último, otra característica de una fruta cuando está madura es que se desprende fácilmente de la rama, porque ya está lista. O sea, uno no tiene que hacer fuerza, sacarla así como violentar a la rama para sacarla, porque ya cuando está madura está lista para cumplir su propósito. Entonces, asimismo nuestra vida, ya cuando estamos listos para lo que el Señor nos ha llamado, estamos dispuestos, o sea, no nos resistimos, no hay resistencia para lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, de verdad yo quedé sorprendida cuando estuve preparando esto porque, o sea, se los digo de todo corazón, fue mucha debilidad, o sea, me costó muchísimo, por muchas razones, pero el Señor me habló demasiado porque está muy relacionado a lo que yo hago, a lo que yo enseño. Entonces, realmente quedé sorprendida en cuánto nos parecemos a este proceso y por qué el Señor Jesús constantemente estaba hablando de esto, del sembrador que sale a sembrar, de dar fruto, de la semilla buena, del árbol bueno que da frutos buenos. O sea, realmente nuestra vida es así. Así debe ser nuestra vida. Entonces, la madurez espiritual, ya, tal como la madurez en general, es entonces un proceso continuo igual de crecimiento. Semejanza a Cristo y obediencia a la palabra de Dios y no una perfección instantánea. O sea, ya hemos visto que esto no es algo de un día para otro. Es un proceso que requiere que seamos pacientes y que seamos perseverantes y constantes, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho, la madurez espiritual, el crecimiento y la madurez en realidad, porque van ligados, no es algo instantáneo, es un proceso que requiere tiempo. Y aquí voy a pedir a Sandra, por favor, que leas Marcos 4, del 26 al 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día,
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno es la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. O sea, todo este proceso que aquí está en 3 versículos, ¿sí? No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, fue un cultivo que tuvo que hacer ese sembrador, ese agricultor. Entonces, esto requiere trabajo, ¿ya? Requiere constancia, perseverancia, disposición, porque en realidad nadie nos obliga, o sea, ni siquiera el Señor nos obliga. Pero tenemos que estar dispuestos si realmente queremos pasar por este proceso. Si entendemos que este proceso es necesario en nuestra vida, porque también, o sea, podemos decir que no y quedarnos toda la vida como niños espirituales. Pero eso no sería lógico, porque un niño, por más que diga no quiero crecer, va a crecer igual, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que crecer, así como esos niños. Y este proceso se debe entender de esa manera, que es algo progresivo y que es algo que hace el Señor. O sea, ni siquiera es lo que nosotros hagamos, es lo que el Señor produce, pero por el corazón dispuesto que nosotros tenemos para que el Señor haga ese proceso. ¿Ya? ¿Quién tenía 1 Corintios 3, del 1 al 3? Ya. Dice, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gracias, Mile. Este versículo nos habla de que esta carta fue escrita para personas que realmente no estaban en ese proceso de crecimiento y madurez. O sea, dice aquí que tenían que constantemente hablarles como a niños porque no había como algo visible que demostrara que ellos realmente eran maduros. Entonces tenía que hablarles como a niños espirituales porque no había crecimiento. Kelly, sí. Sí. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. O sea, a esto tenemos que llegar. A poder dejar de lado esa leche básica, ¿cierto? Sino que allá estar firmes, alcanzar ese proceso de madurez en la vida cristiana. Esa es nuestra meta, ser como Cristo, ¿sí? Caro, Juan 15, del 2 al 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Caro. O sea, ¿de qué nos habla este pasaje? De la poda, ¿cierto? De algo necesario que no es agradable. No es agradable, pero es necesario porque si no somos podados, no podemos llegar a ser o llegar a cumplir el propósito que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Entonces necesitamos esa poda, tal como las plantas necesitan ser podadas. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Como veíamos al principio, el espárrago necesita en el invierno perder esa parte superficial para que cuando llegue el verano pueda dar ese fruto abundante. Es necesario. Y nosotros también necesitamos eso.
Primera de Timoteo, ¿a quién se lo di, a la Anita? Del 7 al 10. De 7 al 10, sí. Sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gracias, Anita. O sea, aquí estamos hablando de dificultades, de problemas, ¿ya? No de una vida sencilla y sin ningún obstáculo. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre que los problemas que tenemos en nuestra vida, las situaciones difíciles, enfermedades, cualquier situación que cada uno pueda pasar, son una oportunidad para crecer en el Señor, para crecer en nuestra fe. Ese tiene que ser un motivo de gozo, ¿ya? Pablo, ¿cuánto sufrió? Estuvo en situaciones terribles, pero él escribía cartas de gozo. Estando en la cárcel, él animaba a los creyentes para que estuvieran alegres. O sea, les digo, estén alegres. Y él estaba en la cárcel. Entonces, Pablo veía todas esas situaciones adversas como una oportunidad para crecer y animaba a los creyentes a lo mismo, a crecer, no importa la circunstancia, ¿sí? No, nadie merece un altar, solo el Señor es digno de nuestra adoración, ¿cierto? ¿A quién le di Hebreos 6, del 1 al 2? A la Gaby, ya. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Gracias, Gaby. O sea, aquí es un llamado hacia la madurez, que eso es lo que tenemos que alcanzar. Y esa es la meta que nosotros tenemos que tener como cristianos. Esa es nuestra meta, o sea, no hay otra, ¿ya? Primera de Corintios 9, ¿a quién se lo di? A Luis Enrique, ya. Es el 23 al... 24 al 27. Ah, ya. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Gracias. Aquí Pablo está hablando de las disciplinas que nosotros necesitamos. O sea, él aquí está comparando a los atletas, que para ganar un premio, ¿cierto?, que es corruptible, que se acaba, ellos tenían que entrenarse todos los días. O sea, no era de que hoy día, o sea, como que pensaban en correr y al día siguiente ganaban. O sea, esto requería un proceso de preparación y dejar muchas cosas de lado, renunciar a muchas cosas. Y lo mismo sucede con nosotros. Para que nosotros podamos alcanzar la madurez en la vida cristiana, necesitamos tener disciplinas espirituales y necesitamos dejar ciertas cosas que no nos aprovechan para cumplir ese objetivo. ¿Ya? Porque eso pasa también con los deportistas. Para ellos poder ganar las medallas, competir y ganar, ellos tienen que dejar muchas cosas de lado.
No pueden ir a todos los cumpleaños que quisieran, no pueden acostarse tarde, no pueden hacer muchas cosas. Pero ellos tienen un objetivo en mente para animarse todos los días, que cuesta, llueve, haga calor. Ellos se levantan y entrenan. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo como cristianos, ¿ya? Y como son disciplinas, es algo que es constante. Yo no puedo hacerlo un día, el otro día, ay, no, ahora no, sigo la otra semana. O sea, no puedo pretender llegar a la madurez en la vida cristiana si no tengo esa disciplina en las cosas del Señor. Mateo 14, 23, parece que se lo di a la Glorita. Sí. Parece que se descargó. Aló. Ahí sí, ahí sí. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿De quién está hablando aquí este pasaje? De Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Se apartaba a solas. O sea, despedida la multitud, él se apartaba a solas para orar. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacer eso? A mí me cuesta un montón. Les digo, yo hace un tiempo, o sea, bueno, hace muchos años, yo siempre pensaba, porque yo nunca tuve pieza sola, siempre dormí con alguien más en mi pieza. Y ya cuando mis hermanos empezaron a casar, empezaron a irse de la casa, yo empecé o sea, tener ese espacio que yo quería. Y yo siempre decía, pucha, pero es que yo no puedo orar aquí porque nunca estoy sola. Esa era mi excusa para no orar. Porque no, pero es que no puedo si nunca estoy sola en esta pieza. Después tuve la pieza sola. Y tampoco podía orar. O sea, no era problema del espacio, de que la persona, o sea, es la actitud del corazón. Porque finalmente cuando uno quiere orar, cuando uno quiere estar con el Señor, uno busca el lugar. Busca la forma de hacerlo. Entonces aquí Jesús lo hacía. Él también estaba rodeado de gente todo el tiempo. Porque dice que multitudes lo seguían. Pero dice que él despedía a la multitud, se apartaba a solas. Entonces, qué importante es nuestro tiempo con el Señor para nuestro crecimiento espiritual. O sea, no podemos pretender que nuestra vida va a poder alcanzar esa plenitud que el Señor quiere si nuestra vida de intimidad con Dios es nula. O sea, necesitamos tener tiempos con Dios a solas, tal como Jesús. Él nos dio el ejemplo. Deuteronomio 5.1, se lo di a Jaime, parece, ¿sí? Ahí sí, ya. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Gracias, Jaime. Dice aquí que el Señor les dio estatutos al pueblo de Israel. O sea, ellos escucharon al Señor. ¿Pero para qué? Para ponerlos por obra. Entonces, nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Si nosotros realmente tenemos o queremos tener esta intimidad con Dios, vamos a aprender en su presencia a escuchar su voz, a obedecerle, a escuchar su voz y a reconocerla, ¿cierto? Eso lo vamos a aprender mientras estemos en intimidad con el Señor, tal como el pueblo de Israel. Y eso es una señal. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, eso es una señal de crecimiento espiritual, porque estamos atentos. Así es, como dice Anita, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿cierto? Entonces, esa es una señal de que vamos bien encaminados. O sea, si tenemos esa capacidad de discernir, de escuchar, de poner atención, porque constantemente el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, o sea,
ellos tenían un problema con el oído. Parece que eran medio sorditos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar eso, y eso es parte de las disciplinas espirituales. La capacidad de escuchar y obedecer, porque no sirve de nada escuchar si no ponemos en práctica lo que el Señor nos dice. ¿Ya? Entonces, esto es una característica de que vamos bien, de que estamos en ese proceso de crecimiento y madurez, y este es un proceso que aquí no va a terminar. O sea, cuando el Señor venga, vamos a estar con Él en su presencia, pero mientras estemos aquí, vamos a seguir en este proceso, todos nosotros, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿a quién se lo di? A la Vale. Ya. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, gracias, Vale. Entonces, nosotros no podemos separar la vida espiritual de nuestra vida física, porque según este pasaje, nosotros, ¿qué somos? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Es un conjunto. Todo eso somos nosotros. Y así como nuestro cuerpo se va desarrollando, va creciendo, ¿cierto? Nos van saliendo canas, nos van saliendo arrugas. No, ¿cierto? Nuestra vida espiritual también, porque somos una triple unidad, ¿cierto? Entonces no podemos querer crecer en un aspecto y en el otro no. O sea, no solo físico, espiritual, no. Nosotros somos uno. Y tenemos que crecer de esa manera y desarrollarnos de esa manera. Entonces, para terminar, ¿cómo estamos creciendo y madurando? Hágase esa pregunta, cada uno. ¿Está en su proceso de crecimiento y madurez, así como esta uva que está aquí, tan bonito ese racimo? ¿Cómo está nuestro proceso? ¿Estamos progresando? Porque es bueno que evaluemos nuestra vida, o sea, es necesario que nosotros hagamos una revisión hasta este día. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Me estoy preocupando de crecer en el Señor? ¿De llegar hacia esa madurez que el Señor quiere en mi vida? ¿Cómo voy en ese proceso? Porque puede que algunos, claro, llevan más tiempo, van un poco más adelantados, pero eso no significa de que porque yo haya empezado después, entonces, entonces mejor no lo hago porque me voy a demorar mucho. O sea, eso no depende de nosotros. Porque el crecimiento y la madurez depende del Espíritu Santo, depende del Señor. Y Él es el que hace en nosotros esa obra, no somos nosotras, ¿cierto? No somos ninguno de nosotros. Y quiero terminar con este pasaje. ¡Ay, se quedó pegado! Pero, ahí está. Y esto para que cada uno de ustedes lo crea, lo tome en su corazón y siga adelante. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? O sea, si el Señor empezó un proceso en nuestra vida, un trabajo, si estamos aquí, es porque el Señor nos está perfeccionando y quiere que lleguemos a esa madurez para poder cumplir con el propósito para el cual Él nos ha llamado. Y cada uno es diferente. Yo no me puedo comparar con el tiempo, el proceso del que está al lado. Yo tengo que seguir adelante porque mi mirada no tiene que estar en mi hermano que va más adelante que yo. ¿Dónde tienen que estar puestos mis ojos? En Cristo. Mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, con esta promesa, yo quiero terminar para que usted se anime. Y si quizás está un poco dormido, quizás va en la carrera, pero descansó un poco para tomar agua, pero todavía no retoma la carrera, retómela. Ya tomó agüita, ya se alimentó, entonces la idea es continuar con esta carrera, seguir, porque esa es la carrera que todo cristiano tiene que seguir. ¿Ya? Y nuestra meta es Cristo Jesús. Ahí tienen que estar, ¿cómo?
puestos los ojos en Jesús. Ahí está nuestra mirada. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiera comentar algo. No sé qué les habló el Señor con esto. La Vale. El micrófono está ahí. Aló, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, estaba pensando, claro, en mi crecimiento o madurez personal. Y justo ayer, bueno, le contaba a la Kelly que me dolía la cabeza, que estaba así muy cansado. Ya, y llegué a descansar, descansé y todo. Y en una pongo una música de Hans Zimmer, que es un autor, un compositor, como de películas y cosas así. Y de repente ponen un tema que no me acuerdo cuál era, pero no era Interestelar, no sé si lo han escuchado. Ah, la película, sí. Sí, y no la he visto la película. No, yo no la he visto No la he tampoco, visto. pero sé que existe Pero una película. la música me hacía imaginar como el océano. Como si yo estuviera en el océano. O sea, no estoy en el universo, o sea, nada que ver con la película, pero a mí me hacía imaginar el océano. Y para mí como que el océano igual me genera como mucho significado. Me acordaba del animal, la ballena, que es uno de los animales que me gusta. Y me acordaba como, bueno, como Dios hizo una ballena. Pues la ballena, una de las características que me gusta es que se comunica con sonidos en el océano. Y bueno, y otras cosas más. Pero me puse a pensar que no estaba tan sensible. Y le dije, hoy Señor, como que perdí mi sensibilidad. Porque antes si me hubiera puesto a pensar lo mismo, me hubiera puesto a llorar ahí. Y dije, no, perdí la sensibilidad, tengo que llorar ahora porque quiero llorar, necesito llorar. Y lloré, pero el tema es que igual me vi más madura por muchos procesos que he pasado como estos años. Pero aún así, en esos procesos, y pensándolo ahora también, cuando yo llegué acá como cristiana, primeriza, como estoy ahora, como veo la Biblia o como el escuchar a Dios, es diferente, no es como antes. Pero como que he tratado de como no sobre espiritualizar muchas cosas, porque muchas veces al sobre espiritualizar o imaginar cosas que yo, o sea, como que mi imaginación no eran, pero la realidad es otra, y como que Dios está ahí como que levantándome de nuevo. Y hoy día en la mañana me despierto y es como un nuevo amanecer, es como, como que lo que ayer pasó, y hoy día es algo nuevo, descansada, fuerte en el Señor, tirando para adelante. O sea, tengo que seguir mi vida a pesar de todo lo que pasó en el pasado. Entonces como que siento que Dios me levanta y lo primero que hice en la mañana, o antes de ir al baño, no sé, bueno, tuve mi momento de orar, porque igual tenía que salir muy temprano, pero me hice el momento de arrodillarme y decir, gracias Señor, te necesito, ayúdame este día, te pido sabiduría, bla, bla, bla. Y eso, pues, así me fortalezco, porque o sea, yo creo que si fuera por mí, yo cuando llegué acá era como que llegué como como que la vida sin sentido, no le encontraba sentido. Yo creo que llegué muy frustrada, deprimida y fracasada. Entonces, a pesar de que he tenido, como en la vida cristiana, igual los mismos procesos, igual los procesos han sido diferentes, como con la mano del Señor, la mano poderosa, y como que mirando al Señor para adelante, porque si uno se queda, a pesar de que recuerdo esas cosas, situaciones, y de repente, porque ayer lloré igual, como que me acordaba de situaciones y por qué es así, y pucha, no puedo cambiarla, pero igual me causa tristeza,
pero igual estoy bien. Igual estoy bien porque sé que en el Señor Él tiene cosas buenas para mí, que por algo también Dios va abriendo y cerrando puertas, que Dios tiene el control, que Él es soberano, que esta vida es terrenal es corta. Nosotros tenemos como un premio mayor, entonces tener esa fe es distinto. Y, ¿cómo se llama? El de oír la voz de Dios. Me acuerdo que también como que, ahora no sé por qué no me ha pasado, como que antes tenía más visiones de Dios, ahora no, porque por lo mismo creo que como que Dios también está madurando como el escucharlo, porque yo pensé en un tiempo de que lo estaba escuchando bien y como que estaban resultando cosas, porque yo pensé que lo estaba escuchando y tenía respuestas, pero después fue que no, entonces como que para mí hoy día es como que renovar el cómo oír a Dios, pero siendo como quizás personalmente más realista buscándole la palabra, porque si empiezo como a sobreimaginar, si tengo sueños y que no son, es que no puedo confiar en eso, tengo que confiar en la palabra de Dios, lo que Dios me está enseñando a través de eso. Entonces para mí, hoy en día, la palabra de Dios es la que me da más seguridad. Eso quería compartir. Gracias, Vale. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido frustrados en algún proceso o en alguna etapa de la vida cristiana, ¿cierto? O sea, no es ajeno a nadie, pero tenemos esperanza. O sea, este pasaje nos anima a que realmente pase lo que pase, independiente del momento en el que estamos viviendo, el Señor va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Sí, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a escuchar su voz y a obedecerle. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, oremos